Con GS1 México tienes todo para innovar, orientar, eficientar, estandarizar. Tienes una meta. GS1 México te acompaña hasta alcanzarla. Sigue siendo parte de esta comunidad única. Colabora. GS1 México. Con GS1 México tienes todo para innovar, orientar, eficientar, estandarizar. Tienes una meta. GS1 México te acompaña hasta alcanzarla. Sigue siendo parte de esta comunidad única. Colabora. GS1 México. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos. Su servidora Guadalupe Mora de GS1 México. Darles la más cordial bienvenida a este webinar denominado UDI, qué es y por qué es necesario en sector salud. Doy la más cordial bienvenida a nuestras dos ponentes, Osiris López y Evelyn Ramírez. Voy a ir dejando yo de compartir mi pantalla para que ellas vayan preparando su material de apoyo. Y mientras tanto, les platico un poquito acerca de lo que estaremos hoy llevando a cabo en esta sesión. Eh, pues bien, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, como bien lo mencionaba, UDI, qué es y por qué es necesario en el sector salud. Agradecemos que nos acompañen a todos esta mañana de 11 de julio y pues en el que vamos a abordar este tema clave para la trazabilidad, la seguridad y eficiencia de la identificación de dispositivos médicos y medicamentos. La globalización del sector salud ha traído grandes avances, pero también importantes desafíos, y hoy más que nunca contar con información precisa, estandarizada e interoperable es vital para garantizar la seguridad del paciente, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo. Y es aquí justamente donde entra el identificador único de dispositivos médicos, que es el UDI, una herramienta fundamental para transformar la forma en que se gestiona la cadena de suministro en salud. Hoy, como bien les mencionaba, nos acompañan dos grandes expertas de GS1 México, Osiris López, quien es gerente de vinculación en los sectores salud primario y cadena de suministro. Les cuento un poquito acerca de ella. Es ingeniera bioquímica con maestría en habilidades directivas. Cuenta con más de 12 años de experiencia en las industrias farmacéuticas y alimentarias y está enfocada en producción, calidad y auditorías de procesos. También está certificada por GS1 Global como entrenadora en trazabilidad, liderando proyectos estratégicos en sectores de salud y alimentos para promover la adopción de los estándares de GS1. Bienvenida, Osiris. Y ahora vamos también a presentar con mucho gusto a Evelyn Ramírez. Ella es líder del sector salud y cadena de suministro, licenciada en Relaciones Comerciales, certificada en trazabilidad y especializada en temas de cadena de suministro, educación financiera, cumplimiento. Y su trayectoria se centra en impulsar la interoperabilidad mediante los estándares globales, colaborando con actores claves como cadenas comerciales, fabricantes y proveedores logísticos para promover soluciones innovadoras en el sector salud. Les invitamos a participar activamente en esta sesión que nos han preparado y dejar sus preguntas, ir compartiendo todas sus preguntas, inquietudes que tengan en el chat, hay dos apartados en el chat, o bien hay un apartado que dice preguntas y respuestas, para que al final de la sesión podamos hacer este diálogo e interacción con nuestras ponentes. Sin más preámbulo, pues les doy la más cordial bienvenida nuevamente y les cedo ahora sí que cámaras y micrófonos. Bienvenidas. Muchas gracias Lupita. Buenos días a todos. Les agradezco que se conecten a estas horas de la mañana y en viernes, pero vamos a llevar un camino muy rápido, pero muy beneficioso por qué es el concepto de UDI. Como bien mencionaba Lupita,
pongan sus preguntas en el chat o anótenlas, porque al final vamos a tener esta sesión abierta de preguntas y nos va a dar mucho gusto escucharlos. Sabemos que UDI es un concepto que comienza a tener más relevancia o se empieza a escuchar más en el sector salud y en los medios aquí en México, pero justamente es, ¿qué es UDI y por qué es necesario? Entonces, el día de hoy, lo que vamos a revisar, aquí les pusimos el índice de los tópicos que vamos a estar viendo. ¿Qué tiene que hacer GC1 en el sector salud? Si algunos ya nos conocen de algunos otros sectores, o bien, nada más como un preámbulo, seguramente todos han usado alguno de los sistemas de GC1 y me refiero a la identificación de los productos que pasan en el punto de venta cuando van al supermercado. Entonces, ahora, ¿por qué GC1 en el sector salud? ¿Qué problema queremos resolver y estamos dispuestos a trabajar en conjunto? ¿Cuál es el reto? En pocas palabras, ¿qué debemos de hacer y a qué se refiere todo esto? ¿Cómo hacemos esa solución que estamos planteando? ¿Cuál sería el resultado y cuáles son los resultados en otras partes del mundo? Justamente, ¿qué está pasando de con Judy ahí en el mundo? Y al final, pues nuestros contactos, tanto de Evelyn como los míos. Entonces, vamos avanzando. Aquí, en este punto el objetivo de esta charla es que hoy día ustedes vean la importancia de una identificación única en los dispositivos médicos. Me voy a enfocar mucho en los dispositivos médicos, pero si alguno de aquí fabrica medicamentos o cualquier otro insumo para la salud, se puede extrapolar todo esto, pero específicamente vamos a tener ahorita en mente dispositivos médicos. Obviamente lo que queremos transmitirles a ustedes cuáles son las implicaciones regulatorias de no realizarlo o de sí realizarlo y qué necesitamos técnicamente para cumplir con este requisito o con este concepto de UDI. Justamente yo les decía hace unos momentos, ¿qué hace GC1 en la parte de salud? Bueno, nosotros como GC1 lo que hacemos, somos un organismo internacional que contribuimos y trabajamos muy de la mano con la identificación estandarizada de los productos. Cuando nosotros identificamos de manera única e irrepetible los productos, y aquí no implica, o sea, no me refiero únicamente a los dispositivos, medicamentos, dispositivos, pueden ser hasta los equipos que están siendo utilizados dentro de un hospital para dar un tratamiento. Cuando tenemos todo esto en un marco o en un esquema de una identificación única, podemos tener una mayor eficiencia. ¿Me decir eficiencia en qué? Pues en el control de inventarios, en la identificación de los pacientes. Hace poco platicábamos con otra empresa que decía, oye, fíjate que yo tengo estas máquinas para hacer diálisis y de momento las mando como tal, al mantenimiento. Y entonces cuando regresa, tengo que saber dónde está, o a lo mejor todavía está con algún paciente o está en un hospital. Y entonces, ¿dónde quedó la máquina? Entre idas y vueltas, ¿dónde quedó la máquina para hacer la diálisis? Entonces, pues es eficiencia finalmente. Seguridad como tal, si lo vemos desde la parte y considerando que las máquinas para hacer diálisis es un dispositivo médico, pero a lo mejor la conceptualizamos más como un equipo que me ayuda. Entonces, vamos a tener seguridad de cara al paciente, porque vamos a tener toda la certeza de qué le estamos proveyendo al paciente, estamos viendo cómo lo vamos a ayudar. Entonces, es esa seguridad y la visibilidad de la cadena de suministro. Cuando nosotros tenemos una visibilidad de la cadena de suministro, prácticamente tenemos, más allá del control del producto, tenemos muchos más beneficios. No me voy a adelantar porque eso se los va a ir comentando Evelyn, entonces no voy a decirles, estamos aquí les decir, hay beneficios. Y como tal, cuando entramos entonces nosotros como GC1 en esta dinámica, prácticamente es compartir datos de calidad de una manera única e irrepetible, para que cuando nosotros estemos hablando de un dispositivo, efectivamente hagamos referencia al que necesita el paciente, lo voy a ir escalando, o sea, es el paciente, la unidad médica, el hospital y como tal, todo el ecosistema de salud. ¿Qué ocurre? Ahora entrándonos o vinculando esta parte de GC1 con FDA y con UDI. En el 2017, la FDA, la Food Drug Administration, afortunadamente, reconoció a GC1 como una agencia emisora acreditada para la identificación única de los dispositivos médicos. Yo digo que afortunadamente porque nosotros pertenecemos a GC1 como tal y entonces entramos en toda esta dinámica y en esta lógica de identificar los dispositivos.
Sin embargo, y es válido que yo se los mencione aquí, hay 3 agencias más acreditadas por FDA que les pueden ayudar a hacer la identificación de los mismos. Está la HIBCC y la ICCBBA. En algún momento, si ustedes dicen, no, yo no quiero estar bajo el estándar de GC1, yo quiero acercarme con cualquiera de estas 2 agencias, ustedes tienen toda la libertad de acercarse con ellos. Con esto, les quiero comentar que este webinar va a estar muy enfocado a la lógica de asignación de UDI bajo el esquema de GC1, porque ese es el que a mí me rige. Entonces, ¿qué ocurre? Teniendo este preámbulo, es ¿por qué UDI? ¿Cuándo nace? ¿En qué momento a nivel mundial decimos necesitamos identificar los dispositivos médicos? Solamente como un dato histórico, se los voy a decir así. En el 2010 aparece una noticia donde unos implantes mamarios no están llegando al tiempo adecuado de la vida útil de los mismos. Es decir, una vez implantados en las mujeres que los portan, se rompen, pueden causar la muerte, algunas solamente presentan algunos síntomas y entonces se hace un escándalo. Y allí está el escándalo Poly-Implant Prótesis. ¿Qué ocurre? Se afectaron 300,000 mujeres. Ese es el registro que se tiene. Pero se afectaron 65 países. Cuando empiezan a ver por qué los implantes no llegaban al término de su vida útil, obviamente que existen dos interrogantes. Justamente, ¿por qué no llegan? ¿Y a quién le colocamos estos implantes? Cuando empiezan a hacer la investigación, efectivamente aquí les muestro el número, 300,000 mujeres. Pero esas son las que lograron identificar. Se sospecha que habían más de 300,000 mujeres, donde se perdió el registro de qué implante, si era la marca, el lote, etc., que se le había hecho, o se había hecho el uso de estos materiales. Entonces, por un lado tenía yo que tener, o tenían que buscar la trazabilidad de saber a quién implantaron este dispositivo que no está cumpliendo con las características para el que fue fabricado. Cuando hacen ahora la búsqueda y el entendimiento de por qué no llegaban a su vida útil, se dan cuenta que el fabricante usó materiales no permitidos para su fabricación. Entonces, por eso es el escándalo, ¿no? Empiezan a buscar, empiezan a revisar, y lo que logra hacer el sistema de salud en Reino Unido, porque esto es de Reino Unido, lo máximo que logra hacer es, si tú te pusiste por alguna razón estos implantes, por favor acude al médico, te van a revisar. Pero todo fue en un esquema o en un ambiente de, suponemos que estás usando un implante con estas características. No había una certeza. Es tanto el escándalo que al día de hoy, que se sospecha que hay mujeres que podrían estar todavía portando esos implantes, o que todavía podría darse el caso, son 2010 al 2025, llevan 15 años, podría suceder. Dicen, es momento de que hagamos una regulación y que veamos cómo podemos hacer la trazabilidad de los dispositivos médicos, porque no queremos que nos vuelva a ocurrir una situación de este tipo. ¿Qué ocurre entonces? Es ahí donde se ponen de acuerdo a nivel mundial y dicen, necesitamos tener una identificación única e irrepetible que nos permita saber a qué paciente le estamos implantando cierto dispositivo. Parecería que el foco va simple y sencillamente a los implantables. La realidad es que no, va a todos los dispositivos médicos, porque sabemos que hay unos que por su criticidad pues van a necesitar mayor cantidad de controles que unos que no tengan que estar viviendo dentro de mi cuerpo durante la vida o durante ciertos periodos. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, debemos de asegurar que el paciente no se va a enfermar porque esté usando estos dispositivos. Debemos de garantizar el uso correcto del dispositivo médico. También su estado regulatorio está permitido, los materiales con los que está fabricado están aprobados. Sabemos, y bien lo sabemos aquí, que de momento aprueban ciertas sustancias para trabajar en un país, pero se dan cuenta y entonces otro país ya pone una regulación donde no permite el uso de ciertos materiales. Entonces, bueno, tenemos que tener el contexto del estado regulatorio. Provee información técnica.
aquellos que, y si aquí hay alguna persona que haga guantes, sabemos que de momento se descontinuaron los guantes de látex, porque habían personas que eran alérgicas al látex, entonces aparecieron otros materiales, pero que había que hacer algunas validaciones que pudieran ser utilizados en cirugía, etcétera. Entonces, toda la información técnica concerniente a los dispositivos. Reporte de eventos adversos, cuando lo hacemos vía una identificación única y repetible, es mucho más fácil localizar el producto. Y por supuesto, cuando hago la suma de todos los anteriores, la disponibilidad, porque al momento de tener yo la visibilidad de toda la cadena de suministro, la disponibilidad, dicho de otra manera, el control de inventarios se facilita. ¿Qué ocurre? Ya tenemos el reto, ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿Y ahora cómo lo solucionamos? Necesitamos ponernos de acuerdo. Resulta que el IMDRF, que es el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, se ponen de acuerdo, hacen una sesión, ellos sesionan cada año y dicen, ¿saben qué? Necesitamos crear una identificación única de dispositivos médicos y ahí aparece UDI. Debe de ser de una manera armonizada, debe de ser, bueno, tener usabilidad a nivel mundial. ¿A qué me refiero con esto? Que en la medida de que los países se vayan sumando a esta lógica de identificación, sea mucho más fácil para los fabricantes apegarse a la regulación. ¿Por qué? Porque entonces no voy a estar haciendo lógicas de identificación distintas o específicas en función del mercado, sino que más bien todos nos vamos apegando a una identificación estandarizada a nivel mundial, y entonces el manejo de información, la transferencia de la misma, se hace mucho más fácil. Entonces, ahí está IMDRF. ¿Qué ocurre en México? Afortunadamente, el año pasado, COFEPRIS hace su solicitud de adherirse a IMDRF y en este momento, o sea, en este presente, COFEPRIS y más bien México forma parte de IMDRF. ¿Qué significa pertenecer a IMDRF? Porque van a decir, bueno, yo soy fabricante, ¿a mí cómo me afecta? Pues efectivamente yo lo veo como un paso positivo para nuestra regulación o para nuestro sistema regulatorio, porque ¿qué va a ocurrir? En el momento en que México se apega a los lineamientos internacionales, a ustedes como fabricantes, comercializadores, y me refiero a importadores, exportadores de dispositivos médicos, les comienza a facilitar el control y el apego a regulaciones internacionales. Porque entonces aquellos países que ya hoy día han adoptado esta lógica de identificación, cuando México entra en esta dinámica, simple y sencillamente es hacer uso de una lógica de identificación existente y que hoy día seguramente ustedes ya están utilizando, si es que ya exportan a la Comunidad Europea, si al Medio Oriente, a China, Japón, porque ellos ya tienen este sistema de identificación de dispositivos. Muy importante, aquí voy a hacer nada más una breve pausa. Esto que les estamos comentando es todo el antecedente y por qué llegamos a lo que hoy día está sonando tanto en México, y yo les agradezco porque cada día se acercan más a GC1 con las dudas de cómo hago un UDI, y parece técnicamente bastante complejo. Yo espero que con este webinar, y que no será el único, les vamos a ir ayudando, y el objetivo es que de la mano vayamos construyendo con ustedes la identificación del dispositivo, a qué se refiere cuando me hablan de una identificación estática, una identificación dinámica. Entonces, siéntanse con toda la libertad de sacar todas esas dudas ahorita, porque prácticamente fue la historia, y en breve, Evelyn nos va a decir cómo ahora técnicamente tenemos que resolver la situación o el punto de utilizar identificación estandarizada para nuestros dispositivos médicos. Entonces, adelante, Evelyn, te dejo todo el micrófono. Muchas gracias, Os. Y vamos a entrar un poquito a la cancha técnica. No se preocupen, tampoco se estresen. Como mencionábamos, parte de este reto es que nos permitan apoyarlos, que nos permitan brindarles las herramientas que ya existen. Esa es una realidad que ya existen y que ustedes pueden adoptar en sus operaciones, ya sea para regulación local en un futuro cercano o para sus productos de exportación. Más adelante vamos a contarles un poquito del cómo. Vamos a la siguiente, Os. Les mencionaba, vamos a meternos un poquito a la cancha técnica.
Todo parte del ecosistema de GC1 y de tres momentos importantes, que es la identificación, captura e intercambio de datos. Esto basado estrictamente en el estándar global, todo con un solo objetivo, que es permitir la intercomunicación entre los eslabones de la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Y ustedes van a decir, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es la base? La realidad es que todo parte del GTIN. El GTIN es el código de barras que ustedes ya pueden ver en cualquier producto de consumo, medicamento o dispositivo que se comercialice en un mercado regulado. ¿De acuerdo? Este es un código único a nivel global que nos va a permitir comercializarlo en cualquier país del mundo. Vamos a la siguiente. Y yéndonos a temas de estructura, les queremos compartir que el UDI es basado en una ISO, que es la 15459, y que está compuesto por dos tipos de datos importantes. Uno que son datos estáticos. Estos son datos permanentes, como es el productor, el modelo o el número de catálogo, o bien el GTIN. Y el segundo tipo de códigos, o de datos más bien, son tipo dinámicos. Estos van a variar por cada uno de los productos que ustedes serialicen o produzcan. Es decir, van a incluir el número de serie, el número de lote, fecha de manufactura, fecha de caducidad, y esto evidentemente va a ir cambiando por cada uno de sus productos. Punto importante, al momento en el que nace un producto, nace su identificador. ¿Por qué? Porque así como nace con el producto, muere con el mismo. No es reutilizable, no es modificable, no es readaptable. Al contrario, es justamente su objetivo es que así como sea la vida útil del producto, el código lo acompañe en todo su camino. El UDI tiene como características de composición un repertorio bastante amplio. Es un documento que se llama las GenSpec. Es un documento un poquito de más de 600 páginas. Ahí si tienen un ratito libre o no pueden dormir, lo pueden consultar. Se los vamos a compartir también en las referencias, pero tampoco lo tienen que leer completo, para eso apóyense con nosotros. ¿Y qué es este documento? Es básicamente la estructura de cómo o de qué información vamos a compartir a través de nuestro código. Se les voy a contar como yo lo entendí. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla que entre paréntesis hay un código único. Estos son conocidos en GC1 como identificadores de aplicación, que para mí yo lo entendí como la LADA, ¿no? Cuando marcamos a un número de otro país, nos pide una LADA, incluso de otro estado, nos pide pedir un código único de ubicación. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, entre los paréntesis, es qué información voy a poner de forma consecutiva. Entonces, aquí hay dos formas de captura, decíamos, ya identificamos, ahora vamos a capturar. Uno es el GC1 128, que es el que ustedes, el más largo, digamos. Esta es una metodología de captura, pero como pueden ver, ocupa mucho espacio. Ustedes me van a decir, ¿sabes qué? Mi producto es muy pequeño, yo no puedo poner este tipo de captura en mi empaque porque me va a consumir la mitad de mi frente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay otra metodología que se llama Data Matrix. Este código puede ser de 0.5 por 0.5 centímetros. Es evidentemente mucho más reducido, pero tiene la capacidad de captura de la misma información que un GC1 128. Aquí mencionábamos, hay datos estáticos y datos dinámicos. Pueden ver en verde el GTIN, que va a ser siempre nuestro primer dato de referencia estática y que va a identificar justamente a nuestro producto. Pero ahí, ¿cómo lo vamos a hacer único? Ya con los siguientes datos, con nuestra fecha de caducidad, con nuestro lote y nuestro número serial. ¿De acuerdo? Esto, decíamos, es un poco técnico, pero no se preocupen, son datos que se van construyendo en el camino, y si tienen alguna duda, por supuesto, nosotros los podemos acompañar en este proceso de identificación. Vamos a la siguiente, Os. Mencionábamos el tema de los identificadores de aplicación. Estos identificadores al final son un acuerdo comercial. Ustedes con su contraparte comercial van a definir qué identificadores necesitan tanto capturar como compartir con ellos, para que al final ambos puedan interpretar la información que necesitan. ¿De acuerdo?
¿Cómo se construye un UDI? Es básicamente la suma de nuestro GTIN, que identifica como único nuestro producto, más los identificadores de aplicación que ustedes acuerden con su contraparte comercial. Bien, entonces vamos a la siguiente OS. Hablando un poquito de nivel de requisitos y de cómo podemos homologar a nivel de estándar la información, aquí ponemos una tabla muy sencilla donde ponemos de un lado los requisitos reglamentarios del UDI y del otro cómo lo podemos interpretar en el lenguaje de GC1. Es una construcción muy sencilla, mencionábamos cómo podemos crear nuestro UDI, pero también hay puntos importantes. Por ejemplo, el GMN va a ser el identificador de nuestro modelo global. Este va a ser el equivalente al UDI básico. O sea, vamos a identificar a través de una agrupación de modelos nuestros productos. Por ejemplo, tornillos van a tener su propio GMN que va a ser el equivalente a nuestro UDI básico, por poner un escenario. Y después tenemos otro que es un UDI-DI, que va a ser el equivalente a nuestro GTIN, que mencionábamos al principio, que es nuestro código de barras que actualmente se utiliza, que identifica como único a nuestro producto. Y después podemos escalarlo a un UDI-PI, que ya le sumamos o ya le integramos identificadores de aplicación que hacen único justamente a nuestra cajita, a nuestra presentación a través de una serialización. Bien, estas son las equivalencias. Insisto, no se abrumen, podemos irlo trabajando en conjunto y también mucho va a depender de su acuerdo y de su contraparte comercial. Bien, vamos un poquito adelante. Ya viéndolo un poquito en operativo o en práctica, les traemos unos ejemplos. Esta es una construcción de una etiqueta de producto o de etiqueta de dispositivo. Y aquí vemos una representación o una modalidad de captura a través de un GC1-128. Lo mencionábamos, es muy amplio o es muy grande en dimensiones, por decirlo de alguna forma, pero al final su objetivo es el mismo. A nivel visual y a nivel digital o a nivel software, nos va a brindar la misma información complementaria, evidentemente, a la regulación o al tipo de producto que nos pidan algún tipo de detalle desglosado en la misma etiqueta. Bien, este es el primer ejemplo. Vamos a un segundo. Ay. Perfecto. Aquí, como pueden ver, es otro tipo de estructura, pero al final estamos trabajando bajo la misma lógica de compartir la información requerida, complementaria a una etiqueta o un tipo de captura que nos permita una trazabilidad única de nuestro dispositivo. ¿De acuerdo? Y si no me equivoco, hay otra más con data. Exacto. Aquí vemos una ya utilizando la modalidad de captura de data matrix. Como pueden ver, se aprovecha mucho mejor el espacio, hay una mejor distribución, porque la metodología de captura así nos lo permite y estamos haciendo llegar exactamente la misma información a través de los identificadores de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ejemplos, diferentes versiones. Evidentemente, esto se va a adaptar a su tipo de producto y a los requerimientos de su objetivo, de su contraparte. Ahora sí, vamos a la siguiente. Miren, todavía tenemos otro ejemplo. Este es todavía más reducido. Son datos básicos, son datos que les mencionaba, se acuerdan previamente y que el tipo de captura nos permite una etiqueta mucho más sencilla, mucho más optimizada y adaptable al tipo de dispositivo. Ahora sí, ¿esto dónde se utiliza? Les traemos una vista panorámica. Al ser un ecosistema tan vivo, lo que es el sector salud, todos los días tenemos avances, todos los días tenemos noticias como la que mencionaba Oz. Este hecho de que México ya se haya sumado al regulador global es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque ya no partimos de cero, ya partimos de escenarios comprobados, de la teoría ya aplicada a la práctica. Y son los que ustedes ven en verde. Son países y regiones que ya están utilizando este tipo de identificación, que al menos los estándares GC1 ya son obligatorios a nivel comercial e incluso regulatorio. Entonces, estos avances que hemos estado teniendo a nivel tanto gubernamental como comercial nos van a acercar justamente a este nivel, a este
alcance que ya tienen otras regiones, como la Comunidad Europea, incluso ya vemos la TAM bastante avanzado. Entonces, seguramente, y que no les sorprenda que México próximamente o en un futuro no tan lejano, ya esté implementando este tipo de metodologías a nivel regional. ¿Por qué? Porque seguramente entre los asistentes habrá quien exporte y que tenga ya que cumplir con este tipo de requerimientos, pero viene cercano, y lo que queremos justamente es compartirle los avances, darle las herramientas y que ustedes pues tengan esta oportunidad de ser preventivos y no reactivos como malamente en la práctica suele ser. Entonces vamos adelante, Os, y lo mencionaban un poquito al inicio, los beneficios son ya en la práctica y son para todo el ecosistema. Parte de lo que permite un estándar es esta interoperabilidad y que los beneficios sean colectivos, no exclusivos de solamente el usuario o el que lo pide. Aquí dándoles un poquito de cifras, hay casos en que se da una disminución de tiempo invertido en retiros que tomaba días, aquí ponemos el escenario de más de 8 días, a solo 35 minutos. Entonces, imaginen eso ya aplicado en su operación, qué eficiencia va a poder traer y qué otros recursos o qué otras implementaciones les va a permitir esta reducción en tiempos. También reducción en errores hasta de un 76% en temas de medicación. ¿Cuántos errores tenemos ya en la práctica en hospitales, en surtidos o repartos? No sé, error de miligramos, ¿no? De tipo de medicamento, tipo de sustancia o marca o lote, o sea, hay bastantes riesgos ya en la operación que incluso a nosotros mismos como pacientes nos impacta directo. Es decir, desde origen podemos implementar un proceso de trazabilidad que lo mitigue, pues estaríamos garantizando hasta cierto punto la salud y el bienestar de los pacientes. Trazabilidad del 100%. Trazabilidad es la promesa básica del UDI que nos permite a través de una serialización única saber dónde terminaron nuestros dispositivos y poder tener una mejor gestión, incluso hablando un poco de emergencias sanitarias o atención sanitaria, que también nosotros tengamos esa capacidad de rastreo. Es la huellita, yo le digo la huellita de logística que dejan nuestros productos a través de la cadena de suministro. Y por supuesto, lo mencionamos, atención a pacientes por alertas de seguridad. Os mencionaba el caso de los implantes mamarios, pues que al día de hoy no se sabe, no se sabe si hay mujeres todavía que están en riesgo por justamente no haber tenido en su momento un mecanismo de identificación y de trazabilidad de estos mismos implantes. Entonces, como pueden ver, todos se benefician a partir de esta implementación, desde fabricantes, distribuidores, hospitales, médicos y nosotros como mismos pacientes. Ahora, la pregunta clave, ¿no? ¿Qué implica para la industria? Es decir, ¿qué implica para ustedes? ¿Cómo va a... Yo no voy a usar la palabra afectar, voy a decir impactar o beneficiar en este tipo de implementaciones? Aquí lo subdividimos en 5 ramas principales. Una, y creo que es la que más resistencia o más rechazo inmediato provoca, pero el cambio es inherente a la mejora, es un cambio de proceso. Sí va a ser necesario un cambio de proceso. ¿Por qué? Porque vamos al 2, va a ser necesario un tema de inversión no solamente económica, se necesita tiempo, recursos, a nivel de entendimiento del beneficio implícito que va a traer este tipo de identificación. También van a ser cada vez más importantes los datos. Sabemos que para ustedes los datos son sumamente importantes por la criticidad del producto o en este caso del sector. Entonces, con esto va a ser todavía más escalable y más importante que tengamos una metodología de recopilación de datos clara y eficiente. También, crucial, un trabajo interáreas. De repente pareciera que dices, ¿sabes qué? Es que el tema de identificación le corresponde a inventarios o al fabricante o al empacador. No, es chamba de todos, es chamba de todas las manos involucradas en la creación de un medicamento o dispositivo médico. Así que es bien importante sensibilizarnos en este cuarto punto. Y cerramos con un quinto,
pero no menos importante, que es la identificación única e irrepetible. Es bien importante que todas las manos involucradas en este proceso entendamos lo importante y la metodología de identificación única. ¿Por qué? Porque a partir de esa va a ser la base y lo que suceda después en la cadena de suministro va a ser el resultado de lo mismo. Entonces, si partimos de una mala asignación, todo lo consecuente va a ser erróneo o no funcional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente, Ox. O creo que con esto, perfecto. Aquí quedamos en muy buen tiempo. No sé si haya preguntas de casualidad en el chat para irlo resolviendo. Sí, sí, hay una pregunta, a ver, te la comparto, es de Carlos Estrada. Dice, en mi caso se exporta a Colombia y nos piden un reporte ajustado a esta metodología. Entonces, pues apenas vamos a tener que realizarlos. Por lo que tengo dudas si con los dispositivos ya comercializados les podemos agregar esos UDI o ya a partir de contar con la membresía. A ver, si quieres la respondo yo, Ef. Carlos, sí, a ver, justamente, si hoy día ustedes ya están haciendo esa identificación bajo estándares GS1, o sea, con un código único e irrepetible, lo que tenemos que ayudarles a ustedes es terminar de construir el UDI. Alguien decía, y ahora vienen los datos los datos dinámicos que van el lote, la fecha de caducidad, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es juntarlos, nada más es ayudarles a hacerlo. Si hoy día no están dentro de un esquema de GC1, les abro la invitación, sí tenemos que hacer toda la gestión, porque Colombia y Brasil digamos que se apegan ahora. En este año justamente salieron ambas regulaciones donde hay apego a uso de UDI bajo esta lógica. Entonces, siempre les van a hacer referencia a el código único y irrepetible que tiene que ser gestionado con una agencia regulatoria aprobada por el país destino. A ver, vamos a ver. Ah, ok. Es la única, ahorita es la única pregunta, únicamente están también, Noemí nos está de Laboratorios Monticello, está dando saludos y Carlos agradece la respuesta. De momento son todas. Vamos a ver si alguien más nos... Ah, ok. Noemí dice, somos distribuidores de dispositivos médicos, baumanómetros y termómetros. ¿El UDI lo debe gestionar el fabricante? Sí, en un estricto sentido es así. Lo que ocurre, y con la intención de que no sea tan técnico esto, es que ese código único irrepetible está vinculado al dueño de la marca. Entonces, el dueño de la marca es el que debe de hacer toda la gestión de instancia a la agencia regulatoria que él defina. Nuevamente, yo les digo, aquí tendría que ser GS1, hablando desde la perspectiva de nosotros, y les compartimos. No hace mucho empezaron a surgir dudas aquí en México, son fabricantes que exportan a Comunidad Europea y el broker en Comunidad Europea les está solicitando hacer la gestión aquí en México. Entonces, si ustedes son distribuidores, ustedes siéntanse con toda la libertad de decirle al fabricante que tiene que empezar a cumplir con esta regulación. Hoy en día en México, muy importante, no es obligatorio hacer UDI en México. Para comercializar en México no es regulatorio. Sin embargo, Colombia y Brasil ya lo están pidiendo. Estados Unidos, desde el 2017, yo les comentaba, sí, 2017 ya está solicitando. Comunidad Europea ya es un requisito obligatorio. ¿A qué voy? Que todo el mundo ya empieza a hablar de UDI, de cómo identificar. Entonces, con toda confianza les podemos ayudar. Si ustedes dicen, oye, ¿cómo se lo solicito digamos, al fabricante? También hacemos una sesión específica y les ayudamos como a explicarles los detalles y qué tendrían que estarles ustedes pidiendo. Ahí sumo igual un poquito, partir del principio básico que mencionábamos en el tema de estructura.
el identificador nace con el producto. Entonces, en ese mismo sentido, es el fabricante el responsable de esta identificación porque ellos tienen los datos que identifican justamente como único a cada una de las piezas o dispositivos que ustedes van a distribuir al final. Muchas gracias. Ahí vamos ya están animándose a más preguntas. Agustín nos haces la siguiente. ¿Es requisito en aduanas el uso del UDI para la importación de dispositivos médicos en México? No, es que seguro puede ocurrir, ¿eh? Ustedes traigan el producto de otro país, hacen aquí la importación a México y después de aquí ustedes exporten a Colombia o a Brasil. Si hacen eso, Colombia y Brasil se los van a pedir, no a nivel aduana, sí a nivel regulatorio. Entonces, nuevamente, la invitación es que empecemos ya todos a pegarnos a la lógica de identificación para que sea mucho más fácil. De acuerdo, muchas gracias, Os. Jesús nos pregunta, ¿el UDI es aplicable solo para dispositivos médicos? No, ahí No. son medicamentos, dispositivos médicos. Ujú. De acuerdo. Citlali nos hace las siguientes comentarios o preguntas. Nosotros somos fabricantes de dispositivos médicos implantables, el UDI-DI. Nosotros somos fabricantes de dispositivos médicos implantables, pero el dispositivo tiene dimensiones muy pequeñas que no alcanzan ni los 0.5 centímetros cuadrados de área. Para estos casos, ¿basta con colocar el UDI en la etiqueta? Sí, sí, y yo les pediría ahí a Citlali si podemos hacer una sesión específica como para entender de qué dimensiones son, porque pueden hacerlo en la etiqueta, pero tiene que haber un registro a nivel trazabilidad conceptualmente de quién le están implantando este dispositivo. Entonces, lo podemos ver muy específico y aprovecho nada más la pregunta de Citlali, porque seguramente hay otros dispositivos que digan, oigan, voy a ponerlo así como bisturí o equipo médico que entra a quirófano, instrumental médico, perdón. Entonces, si es así, la pregunta podría decir, oye, ¿le pongo una etiqueta? No, ahí se llama micropercusión. El objetivo es que en la superficie del bisturí sean como si tatuaran al bisturí, si el concepto es adecuado. Entonces, como si lo tatuaran, eso es una micropercusión. Y ponen el código data matrix, el de cuadrito que veíamos con Evelyn. Entonces, tendrían que hacer una dinámica de ese tipo para hacer la identificación. Muy bien, de acuerdo. También ahí Evelyn ya le está ahí compartiendo algunos comentarios directamente en el chat a Citlali, pero como bien dice, será Ok. importante también puedan tener esta sesión como específica con ella. Eric Francisco también nos dice, buen día, ¿cómo se verifica que un dispositivo tenga un UDI válido? Nosotros, a ver si quieres, Evelyn, para que me deje descansar, Evelyn. Sí, seguro. A ver, ahí lo mencionábamos, todo parte de la identificación única, es decir, del GTIN. Hay una base global, que incluso es de libre acceso, se llama Verify. Si ustedes, o incluso también se las podemos hacer llegar con la misma presentación. Y este es el repositorio de identificadores de producto, ¿ok? De ahí al final el UDI es una construcción vinculada a, por lo que el primer paso es una validación de este GTIN. Una vez hecha esta validación, cada UDI pertenece a un repositorio, por lo que ahí se puede hacer este proceso de validación y de corroboración de datos únicos. Muchas gracias, Eve. Pues aquí también Daniela Paredes nos saluda desde GS1 Ecuador. Dice, ¿cómo sería la implementación como tal aplicada a una base de datos? Con gusto. A ver, cuando entramos ya al control de la información, es muy importante. En el caso de FDA, existe la plataforma o el catálogo de FDA se llama GUDIT. Brasil, que es el equivalente de FDA es Anvisa, también tiene una plataforma que es un catálogo y Colombia también está haciendo lo propio, INVIMA. ¿Qué ocurre?
efectivamente, y como bien lo menciona Evelyn, y como se ha dicho en esta plática, como es una cantidad de información que va a ir creciendo porque todos los fabricantes deberían estar depositando esos datos en una base centralizada, regulatoria, perdón, hacer los mecanismos de resguardo, de control de la información, de poner todos los mecanismos de seguridad, ¿no? A nivel de transaccionalidad y demás. Eso depende mucho de la instancia regulatoria. Lo que nosotros hacemos, damos las sugerencias y ponemos sobre la mesa que FDA ya lo logró, Reino Unido ya lo logró, existen protocolos para poder hacer todo esto. Entonces, es mucho trabajo con la instancia regulatoria. Gracias, Osiris. Carlos, bueno, también nos comenta a partir de las dudas que ha tenido y de la información que le han proporcionado, que sí le gustaría pues contar con más detalles y también está solicitando una gestión directa con ustedes para profundizar el tema. Ya también ahí Eve le está compartiendo datos. Nada más también me gustaría, o Eve, si nos pueden volver a poner a lo mejor sus datos. Digo, de todas maneras se los vamos a compartir por el chat, pero creo que varias personas están interesadas en poderlas contactar. Entonces también ya los están poniendo aquí en la pantalla para todos los que quieren una sesión como específica con ellas para que puedan escanear ahí su QR. De cualquier manera, siéntanse en la libertad de podernos también llamar y ahorita de todas maneras ponemos también sus datos de contacto por el chat para que pueda ser también de una forma también directa. Eh, Noemí Olvera dice de Monticello, también somos fabricantes de medicamentos OTC libre ventas antigripales. ¿Me pudieran ayudar con un contacto para asesoría más puntual para implementarlo en nuestros productos? Ya también ahí Eva está apoyando con el contacto. Noemí, también en pantalla estás viendo los datos de contacto de Osiris y de Evelyn para que puedas también poderlas contactar. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. También, sí, aquí tengo una pregunta más. Me gustaría también compartirla. Aquí no nos ponen el nombre, pero nos dicen, ¿cuál es el primer paso para implementar UDI si aún no hemos iniciado el proceso y nos interesa poder implementar? Sí, seguro. El primer paso es la invitación a hacerlo en conjunto, entender un poco más qué tipos de dispositivos o medicamentos están comercializando y de ahí nosotros podemos acompañarlos en este proceso de implementación e identificación única de cada uno de sus productos. Ese sería el primer paso, que nos permitan acompañarlos, entender en qué momento están, también conocer un poquito acerca de sus contrapartes, si hay que cumplir algún tipo de regulación específica pues justamente va a ser parte de la implementación. De acuerdo, muchas gracias, Eve. Vamos a ir cerrando con algunas últimas preguntas. ¿El UDI reemplaza algún otro tipo de identificación interna o lo complementa? También nos lo pregunta. Justamente tu identificación interna incluso puede ser parte del UDI a través de un identificador de aplicación. Lo puedes incluir en la construcción. Veíamos las LADAs, ¿no? Hay justamente en este repositorio de tipos de identificadores de aplicación, hay uno específico para códigos internos que ustedes pueden incluir en la estructura de tu UDI. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta, reserva de que alguien más quisiera aprovechar el espacio. Nos dice, ¿cómo puede el UDI facilitar la gestión de inventarios y compras en instituciones de salud? Esa pregunta me gusta mucho. Bien, al tener una identificación única, tú vas a tener en tu momento de inventario una mejor trazabilidad, un mejor seguimiento, e incluso ya yéndonos a nivel sistema, al tiempo de llevar esta lógica te va a permitir una analítica incluso predictiva de comportamientos de demanda, de comportamiento de producto, de abasto,
incluso insertar un tema de alertas por prevención de faltantes, o sea, te va a permitir una mejor gestión al tener una mejor visibilidad. Esa sería mi respuesta. De acuerdo, pues muchas gracias. A ver, ya iba a cerrar, pero... Ah, bueno, aquí Noemi únicamente nos está agradeciendo la atención. Que si pudiéramos compartir su presentación del curso, si no tienen inconveniente, tanto Ciris como Eve, se las podemos hacer llegar. También cabe mencionar a toda la audiencia que toda esta sesión ha sido grabada y les estará llegando también el link donde las vamos alojando, que es en YouTube, para que puedan volver a replicar la sesión. Y de cualquier manera estaremos programando, yo creo que unas sesiones posteriores. Creo que el tema genera bastante interés y podemos seguir ahondando. Y también al finalizar estamos dando una encuesta de salida. Ahí sería muy importante que ustedes nos puedan colocar otros temas de interés justamente sobre el sector salud, porque esto nos va a ayudar justamente al equipo para que puedan ir viendo cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus inquietudes y de qué manera a lo mejor también nosotros como GC1 podemos aportarles. Entonces, creo que hemos dado lectura a todas las preguntas que nos compartió la audiencia. Y antes del cierre, pues me gustaría, tanto con Osiris como con Evelyn, ver si tienen o nos puedan más bien regalar algún comentario de cierre antes de concluir la sesión. Y seguro, agradecerles el tiempo, que estén aquí es una señal bastante valiosa también para nosotras, nos permite conocerlos, poner esta información a su disposición y lo platicábamos, que lo importante que es tener siempre protocolos de medidas preventivas que nos permitan una mejor planeación, que nos permitan una mejor ejecución en nuestras prácticas y no esperar a que la regulación nos alcance, que seamos nosotros a través de la industria los que levantemos la mano, los que impulsemos desde nuestras necesidades operativas, qué es lo que necesitamos que digan estas regulaciones y cómo nos podemos fortalecer a través de ellas. Entonces, los invitamos a acercarse con nosotros, a vernos como un brazo extensor de sus esfuerzos y que pues cualquier tema en el que los podamos apoyar, con mucho gusto, estamos con ustedes, estamos adentro. Bien, Os, ¿quisieras agregar algo más? Agradecerles el tiempo. Sabemos que es un tema que de momento se escucha un poco complicado. Sí es complicado, pero sí es posible. O sea, nada más, o sea, que no piensen que es imposible o que está haciendo una regulación como un embrollo más en mi proceso, sino más bien es un beneficio. Cuando lo vemos como una manera integral, es un beneficio usar códigos estandarizados, usar lotes, fechas de caducidad, que seguro ustedes ya hacen, simple y sencillamente es colocarlos ahora en un código. Y agradecerte, Lupita, agradecerles a todos el tiempo, la atención, la verdad, y pues cualquier cosa estamos al pendiente. Muchas gracias. También agradecemos y agradezco profundamente pues la participación de ambas. Eh, Claramente pues nos comparten su experiencia, conocimientos y sobre todo la importancia, como ustedes bien lo han dicho, de adoptar estándares globales, en este caso como el UDI, y pues cómo contribuye justamente para fortalecer un ecosistema de salud pues que sea más eficiente, más seguro y conectado. Les agradezco también a todos nuestros asistentes. Estamos, recuerden, cada viernes llevando temas de valor. Hoy estuvo muy enfocado el tema del sector salud, el cual podremos estar también replicando otras sesiones. Estén pendientes también dentro de nuestra página todos los webinars que se están impartiendo. Les agradezco a todos enormemente su tiempo y nos estamos viendo. Muchas gracias.